Tenemos otra preguntita de nuestra querida Carmen. Vamos a escuchar. Carmen Santis. Hola Mos, ¿qué dice el curso acerca de los ateos, es decir, de las no creencias en Dios? Así de bote pronto, pues lo que dice es que hay que amarlos, que son tus hermanos, que son tus salvadores, que más allá de que alguien sea ateo, agnóstico, teólogo, médico, luchador de lucha libre, por supuesto de la AAA en México, o que sea quizá un como Sergio el bailador, que le encante darle vuelo a la hilacha, no importa quién sea, es tu hermano, ámale, ¿sí? Esto significa también algo. No es necesario creer en Dios para que funcione un curso de milagros. Milagronauta John Leña se ha suscrito al canal. Bienvenido, querido milagronauta. Gracias por suscribirte al canal. Voy a repetir lo último. No es necesario creer en Dios para que el curso de milagros funcione. Y no lo digo yo, lo dice el mismo curso de milagros. Así que es indistinto el que una persona atea estudie el curso de milagros, o una persona religiosa, o una persona científica, o una persona filosófica. Eso es indistinto. El curso de milagros plantea un plan de estudios que representa un cambio de pensamientos y de creencias. Y nunca se pide que el estudiante crea en Dios, porque la palabra Dios en un curso de milagros no tiene una connotación religiosa. Esto no es un curso de religión. Esto no es la religión católica versión 2.0. No es eso, para nada. No tiene nada que ver. Este es un curso de entrenamiento mental donde la palabra Dios se puede asociar también a la palabra verdad. La verdad es la que corrige los errores de mi mente. La verdad me hace diferenciar entre las ilusiones y lo que es verdadero, la prueba de la verdad. Y para ello, la expiación es un plan para que nuestra mente regrese a reconocer la verdad. Por eso el curso siempre habla entre ilusiones y verdad, ilusiones y verdad. Dios es un sinónimo de la verdad dentro de un curso de milagros, pero una vez más, no el Dios de los ejércitos, no el Dios de Jerusalén, no ni siquiera el Dios de Jesús que vemos en la Biblia. Estamos viendo Dios como dentro del curso de milagros, como una representación total de la verdad. La verdad, eso es Dios. Ahora, vamos a ver, porque de pronto me dicen, oye, ¿de dónde sacas las tarugadas que dices? Ahí te va. Creer en Dios. Listo, aquí tenemos algunas referencias. No, esto es crear en Dios. Creer. En el anexo a un curso de milagros llamado psicoterapia, tenemos esta referencia. Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. No es necesario que sea religioso. Un maestro de Dios es aquel estudiante que practica las 365 lecciones porque le interesa la paz. Así que si hacemos caso a lo que dice el manual de psicoterapia, que es parte del corpus de estudio del curso de milagros, no necesitamos ser religiosos. Por lo tanto, no es necesario tampoco creer en Dios. Para nada. Más adelante expliqué el por qué. Sería injusto, en verdad, que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo se le puede conocer. Creer implica que es igualmente posible no creer, pero tener conocimiento de Dios no tiene un verdadero opuesto. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y esto es a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento solo se puede tener creencias. Con esto creo que queda muy claro el hecho de que no es una necesidad el creer en Dios. Para un curso de milagros, aunque podemos argumentar que la palabra Dios se ocupa en cada una de las lecciones o en todos los diferentes elementos del texto, hay que leer entre líneas cómo se utiliza esa palabra, Dios. Inmediatamente nosotros que venimos de un bagaje cultural y religioso predominante en este hemisferio, en el que todos asociamos al Dios bíblico inmediatamente,
El curso de milagros te dice, más allá de esa versión que tienes de una creencia en Dios, tiene que haber un conocimiento de la verdad. Por eso es que en este sentido el curso de milagros, Dios se parece más a la verdad de Platón. Cuando Platón decía que es muy importante a través de su analogía que hace de la caverna, a través de esa alegoría donde vemos el viaje de una persona o de un ser que ya no quiere quedarse atrapado en estas ilusiones y en estas sombras que están siendo proyectadas dentro de una cueva o de una caverna, y que se levanta a través de alguien que lo está ayudando para salir de esa caverna y conocer lo que verdaderamente es el mundo. También el curso de milagros te invita a que dejes atrás tus creencias de lo que tú crees que es la verdad, para que vayas directo, derecha la flecha, a conocer la verdad. A la verdad le puedes llamar Dios, le puedes llamar amor, le puedes llamar chafaldrana, le puedes llamar cuchufleta, le puedes llamar como quieras, pero no es lo mismo que una palabra te diga que es algo a que tú directamente lo conozcas. La verdad os hará libres. Eso es lo que decía el Maestro Jesús. No decía, si tú crees en Dios serás libre, sino que más bien se iba a un aspecto mucho más generalizado, diciendo, la verdad, o sea, reconocerla te hará libre. Y todavía el mismísimo el Poncho Pilates, es Poncho Pilatos, Poncio Pilatos, no Poncho Pilates, bueno, Poncho Pilates, le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pues casi le dice Jesús, ay Poncho, no memes, no te voy a dar aquí un taller, de por sí me tienes todo apresado, me vas a dar unos cuantos macanazos si quieres que te dé un taller y una explicación de lo que es la verdad. Ne memes. Pero bueno, entonces, ya para concluir con este punto, lo único que el curso de milagros, es más, si quieres buscamos la palabra ateo antes de irnos a la siguiente pregunta, ateos. Porque efectivamente hay una referencia, hay 3 referencias ante la palabra ateo. Ateos, ahí está, ateo. 3. Primeramente, en relación a las cualidades que nuestra querida Helen Schucman tenía. Era psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea. Estaba trabajando en una institución de gran prestigio cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe del departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes reflejaban, y concluyó diciendo, tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle a encontrarlo. Al parecer este curso es ese otro camino. Aquí, bueno, se describe a sí misma Helen, de ideología atea. ¿Sí? Helen se veía a sí misma como atea. No creía en Dios. Y alguien diría, pero entonces, ¿cómo pudo recibir un curso de milagros? Pues es que no es requisito creer en Dios. Tú puedes jugar a ser agnóstico, ateo, teólogo, puedes jugar a lo que quieras, pero eso no es un requisito para que el curso funcione. Ya lo dijimos, esto no es teología, esto no es religión, querido milagronauta. Si tú te vas a la religión católica, allí sí tienes que creer en Dios, tienes el credo de la iglesia que te dice, creo en un solo Señor Jesucristo, creo en un solo Dios, creo en el Espíritu Santo, creo. Tienes que reafirmar cada vez que te vas a misa, a la Eucaristía, pues tienes que decir, yo creo en Dios, aunque no sea verdad. Tienes que ir a decir que sí crees en Él, porque eres parte del movimiento religioso que en ese momento estás aceptando. Ahora, en el curso de milagros, desconectamos todo el aspecto religioso para darnos cuenta que no es un requisito. Ahora, no quiere decir que tengas que cancelar tu fe en el catolicismo. No, tú puedes seguir siendo católico, nada más que no confundas el Dios del que habla el curso de milagros con el que la religión católica tiene. No es el mismo, ¿no? Por eso no se te dice que tengas que creer en ese Dios o en Dios. Tú no tienes que creer en la verdad para que la verdad sea verdad. Eso también lo dice el curso en algunas partes.
Dice más adelante por aquí: ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios en relación al ego. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera condición o conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Un ateo entonces aquí, desde la visión del curso de milagros, se forma cuando considera que la voluntad de su creador y la de él son diferentes. Entonces dice: no puede ser posible que mi voluntad es ser feliz y yo vivo en este mundo de porquería donde tiene que haber un Dios que me lo está haciendo. Mendigo Dios, ¿por qué me está causando esta enfermedad, este conflicto, este tipo de situaciones? Entonces, desde un punto de vista religioso te dirán: es que Dios le da sus grandes batallas a los grandes guerreros como tú, campeón. No te pongas ahí de quisquilloso. Tú eres de los grandes, eres un campeón de batallas fuertes. Y tú, espérame tantito, Neme. Yo en cuando le pedí a Dios una batalla así, que se ponga a trabajar con los curas, con los sacerdotes, que les dé a ellos sus batallas fuertes. Yo apenas soy un pequeño fiel que voy a misa de vez en cuando me nace. Cuando me nace, porque no quiero ser así medio malo, ni tampoco ser hipócrita, ¿no? Cuando me nace yo voy a misa. Entonces, ¿por qué me dan a mí ese tipo de batallas tan fuertes? Entonces se puede fomentar la parte del ateísmo, de decir: mira, yo ya estoy hasta el gorro de ese Dios que promete, desde el aspecto bíblico, promete ser mi padre, promete que no me va a causar dolor, pero resulta que cuando estoy leyendo el libro de Job, pues veo que le fue de la cachetada a Job, y luego veo lo que le hizo a Jesús, y tuvo que morir Jesús para esto. Y no, pues no me memes, me da mucho miedo ese Dios. Mejor prefiero eliminarlo dentro de mi propia racionalidad y decir: no existe Dios, las cosas que están pasando son simples cuestiones del azar. Ahora, la otra es la del mártir. El mártir también es el que dice: bueno, Dios debe de existir, sí. ¿Me va mal? Pues sí, porque Él quiere que me vaya mal, ni modo. Aquí nos tocó vivir, ni modo. Este es el yugo que tengo que cargar. El mártir generalmente es la víctima. Generalmente es el que tiene una buena historia que contar, ¿no? Como mártir. Ay, Dios da y Dios quita. Yo no quería, pero seguramente Dios se llevó a Fidencio de mi vida porque era un desgraciado infeliz. Pero ay, cómo lo extraño a Fidencio. Cómo lo extraño. Soy una mártir. ¿Por qué? Porque todo es un sacrificio. Y Dios, ¿qué va a querer de este gusano que se arrastra en la tierra? No importa, sé que a Dios le gusta mi sacrificio. Vemos la desconexión total de lo que es el curso de milagros, de ese Dios que pide sacrificios o de ese Dios maligno, porque da indicaciones muy claras de que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento que tú percibes, y de hecho desde el principio te dice: eres inocente porque lo que estás percibiendo es un error, nada más. Así que pues ya, simplemente es esa, pues sí, no hay más. Creo que serían los únicos puntos en los que el curso de milagros habla acerca de este sacrificio, de esta idea por parte del ateo o por parte del mártir. Pero definitivamente, si nosotros conocemos a un hermano que es ateo, no estamos impedidos para poder practicar el amor con ellos. Yo en muchas ocasiones he tenido pacientes en la psicoterapia que no creen en Dios, no creen en el Espíritu Santo, no creen en Jesús, no creen en nada más que en su propio dedito cada vez que tienen comezón. Y eso a mí no me impide ser útil para dar psicoterapia, y elimino todos los aspectos que hablen de Dios y Espíritu Santo, y la psicoterapia de todos modos ayuda. Entonces, esa pregunta tan tradicional: oye, fíjate, Mos, que mi hijo no cree en Dios, ¿le puedes dar psicoterapia? Pues sí, por supuesto. ¿No es un requisito que crea en Dios? Oye, pero entonces las oraciones y la práctica que habla acerca de Dios, pues quítale la palabra Dios y ponle otra. Puedes ocupar la palabra verdad, la palabra paz también. La paz en ti, el amor, la razón también le podemos llamar. Así que
Ahí está, querida milagronauta. ¿Quién me lo preguntó? Carmen. Ahí está, querida Carmen. Espero que esto te haya sido de utilidad.